A continuación vamos a ver un procedimiento de selección de modelos de regresión lineal múltiple utilizando el programa Stagraphics Centurion. Los objetivos van a ser los siguientes. El primero, calcular un modelo de regresión lineal múltiple con todas las variables explicativas estadísticamente significativas. En segundo lugar, veremos cómo elegir las mejores variables independientes para el modelo, teniendo en cuenta los valores de diferentes estadísticos, como son la R cuadrada ajustada por los grados de libertad, la CPI de Mallows y los criterios de información calculados con el programa Stagraphics Centurion. Esto nos servirá para entender las diferencias entre los criterios de información y su uso para la selección de variables en los modelos de regresión lineal múltiple, y también para ser capaces de valorar la inclusión de nuevas variables en un modelo de regresión lineal múltiple. Para ello, contamos con una base de datos que ya tenemos dentro del programa Stagraphics. Esta base de datos tiene una variable dependiente, la i, y diferentes variables independientes o explicativas desde la x1 hasta la x6. Empezaremos con el procedimiento relacionar varios factores regresión múltiple. Elegimos la variable dependiente y las 6 variables independientes en el cuadro de diálogo. Empezaremos con los mínimos cuadrados ordinarios y entre las tablas veremos la del resumen del análisis y también elegimos el gráfico de observados versus predichos. Esta tabla de resumen del análisis nos ofrece en primer lugar la tabla del análisis de varianza. En esta tabla nos interesa el valor P, que en este caso es inferior a 0,05, que es el nivel de significación que hemos elegido, y por lo tanto, como es más pequeño que ese nivel de significación, nuestro modelo es explicativo. Lo mismo ocurre con todas las variables. En este caso miramos en la tabla que aparece arriba, el valor P es más pequeño que 0,05, con lo cual todas las variables son estadísticamente significativas. En este caso, la comprobación se hace utilizando el estadístico de la t-de-Student. La R cuadrada del modelo es igual al 84,16%, pero el programa también nos ofrece el valor de la R cuadrada ajustada por los grados de libertad. ¿Qué diferencias existen entre estas dos? Bueno, pues para dar respuesta vamos a mirar en las fórmulas de la R cuadrada y la R cuadrada ajustada por los grados de libertad. La fórmula de la R cuadrada se basa en dos de los valores que tiene la tabla de análisis de varianza que habíamos comentado, concretamente en la suma de cuadrados del modelo y la suma de cuadrados total. Si dividimos las dos y multiplicamos por 100 tenemos la R cuadrada. Esta R cuadrada representa el porcentaje de variabilidad de la i que se ha explicado mediante el modelo de regresión, pero tiene el inconveniente que a medida que vamos introduciendo más variables, el valor de la R cuadrada siempre aumenta. Para ello, teniendo en cuenta que la suma de cuadrados del modelo y la del residuo es igual a la suma de cuadrados total, podemos expresar la R cuadrada de esta manera como 1 menos la suma de cuadrados del residuo dividido por la suma de cuadrados total y a su vez dividir estas dos últimas por sus grados de libertad. Al dividir por los grados de libertad tenemos la R cuadrada ajustada por los grados de libertad que servirá para comparar modelos con distinto número de variables, debido a que esta R cuadrada ajustada no siempre aumenta al aumentar el número de variables. El programa Stagraphics, en la opción Relacionar varios factores, tiene el procedimiento de selección de modelos de regresión. Elegimos nuevamente la misma variable dependiente y las variables independientes. En este caso vamos a comparar entre un mínimo de 0 y el máximo de las 6 variables que tenemos. Y podemos ver que en este procedimiento el Stagraphics compara el valor de la R cuadrada y la R cuadrada ajustada teniendo en cuenta diferentes combinaciones de variables. Por ejemplo, el modelo que solo tiene en cuenta la constante, una sola variable, que sería por ejemplo la A, B y C, les llama así, en este caso en el orden en el que las hemos introducido, y así sucesivamente hasta el número de las 6 variables,
que es el máximo que tenemos y el que le hemos dicho a este procedimiento. En este caso, podríamos usar la ordenación del mejor ajuste mediante la R cuadrada ajustada. Podemos ver que el modelo que tiene una mayor R cuadrada ajustada es el que incluye todas las variables, pero este valor de la R cuadrada ajustada ya es bastante parecido a partir de tener entre 2 y 3 variables. Lo vemos mejor en el gráfico que acompaña en este caso a esta tabla. En opciones de ventana podemos etiquetar los modelos y elegir solo una opción para cada número de coeficientes. En este caso nos elige el mejor modelo para cada número de coeficientes, por ejemplo con 2 coeficientes, es decir, con una variable. El mejor modelo es el que incluye la variable número 3, la c. Con 2 variables, 3 coeficientes, ya tenemos el modelo con las variables a y b, es decir, con x1 y x2 y así sucesivamente. Aquí podemos ver en este gráfico cómo la R cuadrada ajustada es muy parecida a partir de tener entre 2 y 3 variables. Para comparar mejor los modelos podríamos mirar el mejor criterio de información, que en este caso el programa StatGraphics pues cuenta con 3 criterios, el AIC, HQC y el SBIC. Vamos a estudiarlos un poco más. El criterio AIC se basa en el logaritmo de la raíz cuadrada del error cuadrático medio multiplicada por 2 y tiene en cuenta también el número de variables en el modelo, la k más 1, es decir, el número de coeficientes multiplicado por 2 y dividido por el número de variables. El HQC es una variación. Si nos fijamos, en el numerador incluye el logaritmo del número de datos y el SBIC elimina el término 2 que aparece en el numerador. A la vista de estas fórmulas, ¿qué criterio penaliza más el número de variables? Bueno, pues lo vamos a ver a continuación en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo podemos ver que el criterio AIC y el HQC eligen el modelo que incluye las 6 variables independientes, es decir, todas las variables. Con estas variables obtenemos el número más pequeño de estos 2 criterios de información. En cambio, si ordenamos los modelos mediante el criterio SBIC, con el que se obtiene un valor más pequeño en este criterio de información, es con el modelo que solo incluye las variables a, b y c. Podríamos comparar también el ajuste con el mejor CP de Mallows. En este caso, lo ideal es lo que ocurre con las 6 variables, que el valor de CP es igual al número de coeficientes en el modelo, es igual a 7, y si no se cumple esto, pues lo ideal sería ver, como en la gráfica que vamos a elegir, el gráfico de la CP de Mallows, que el valor de esta CP debería de estar cercano a esta línea azul que marca la línea que es igual al número de coeficientes. Debería estar cercano y lo más pequeño posible. En este caso, con 3 variables nos serviría. Por tanto, para acabar, pues podríamos decir como resumen que se ha utilizado el programa StatGraphics Centurion para calcular un modelo de regresión lineal múltiple que use el menor número de variables explicativas. En este caso nos hemos quedado con 3 variables y se ha efectuado una comparación entre modelos de regresión con distinto número de variables independientes usando diferentes indicadores, la R cuadrada ajustada, CP de Mallows y los 3 criterios de información que ofrece el programa StatGraphics Centurion. Muchas gracias por su atención.